2019. Gracias por informarse a través de Acción 10. Les saludamos con muchísimo gusto Maribel Montenegro y Daniela Obando Estrella. Maribel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Daniela, y a ustedes, familias nicaragüenses, gracias por su fiel sintonía. Pasamos de inmediato con el detalle de las noticias correspondientes a hoy viernes. La carta enviada por los dos senadores en la que solicitan la aplicación de sanciones para el presidente Daniel Ortega y funcionarios indica que tanto el Poder Ejecutivo como el Legislativo norteamericano continúan firmes en su decisión de apoyar a Nicaragua en su búsqueda por recuperar la democratización, asegura el ex embajador José Luis Velázquez. Los detalles desde Control de Estudio con nuestra periodista Michelle Polanco Alvarado. Michelle, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Maribel, y buenas tardes a las personas que nos sintonizan. Efectivamente, como lo dábamos a conocer ayer por la noche, la carta que ha sido publicada por, o enviada, mejor dicho, por estos dos senadores de ambos partidos del Senado de los Estados Unidos a el secretario de Estado de Mike Pompeo, indica que la política estadounidense con respecto a la crisis que sostiene o que mantiene en vilo a la mayoría de los nicaragüenses continúa siendo un tema de preocupación tanto para los senadores como para los congresistas estadounidenses y también para el Poder Ejecutivo, y por ende ellos están recordándole a lo que sería al Poder Ejecutivo, en este caso, en la persona de Mike Pompeo, la necesidad de aplicar más sanciones para ir cambiando la postura y posición que ha asumido el gobierno de Nicaragua con respecto a la defensa o a la violación de derechos humanos. Sobre este tema hemos conversado con el ex diplomático nicaragüense José Luis Velázquez, quien en su momento fue también embajador de Nicaragua ante la OEA, y él explicaba esta situación y esta circunstancia en la cual los poderes del Estado de Estados Unidos siguen preocupados por la situación y la crisis nicaragüense. A las personas que mencionan en esta carta. Sí, hay que tener en cuenta en primer lugar dos cosas. Aquí hay dos líneas de acción que vienen funcionando dentro de la política de los Estados Unidos hacia Nicaragua. La primera es la línea que lleva siempre la administración, que por la Constitución de los Estados Unidos, el que conduce la política exterior es el Poder Ejecutivo, ¿verdad? En este caso el presidente Trump y su administración. Pero también está el otro asunto de que el Congreso, en términos del legislativo, como poder legislativo, entró también a impulsar la política exterior hacia Nicaragua cuando emitió lo que llamamos la NICA Act. El presidente Trump la recibió y la aceptó en todo aquello en que no contradice la Constitución, pues como diciendo, miren, es cierto que el Congreso emite esta ley, pero también yo tengo los poderes constitucionales que me da para conducir la política exterior, son míos. Entonces la voy a llevar a cabo en lo que no contradigan las normas constitucionales. Es para el ex diplomático nicaragüense, esta carta es un llamado de atención importante para el gobierno, para que logre cambiar su posición alrededor de los temas, de los acuerdos que debería haber cumplido desde marzo pasado, acuerdos a los que llegó con la Alianza Cívica en la mesa de negociación, e indica que el gobierno de Estados Unidos podría estar tomando seriamente el hecho de llegar a sancionar inclusive al presidente de la República, Daniel Ortega, y en dado caso se llegara a tomar esta decisión podría ocasionar serias repercusiones económicas y de aislamiento a nuestro país. Es todo lo que tengo que informar por el momento. Yo le doy traslado a Daniela Obando Estrella. Gracias, Michelle Polanco Alvarado. La bancada del PLC votará durante la sesión de ese sábado en contra de las reformas a la Ley 290 sobre las competencias del Poder Ejecutivo y la Ley 606, Ley Orgánica de la Asamblea Nacional.
Los detalles desde Control de Estudio, nuevamente con Michelle Polanco Alvarado. Te escuchamos, adelante. Así es, Daniela, y es que el día de mañana, a pesar del receso parlamentario en el cual se encuentra la Asamblea Nacional, se estará discutiendo y debatiendo las reformas a estas dos leyes. En parte del contenido de las reformas se establece que, por ejemplo, en la ley 606 sobre la ley orgánica de la Asamblea Nacional, se estarán suprimiendo algunos de sus articulados. Estamos hablando del artículo 45, los numerales 12, 13, 15 y 16. En estos artículos, según explicaban los diputados de la Asamblea Nacional del partido PLC, se establecen algunas facultades que le otorga la ley al presidente de la Asamblea Nacional, en este caso al presidente Gustavo Porras. Recordemos que Porras fue recientemente sancionado por Estados Unidos, lo que complicaría la gestión de algunas gestiones administrativas que la ley le confiere al diputado Porras. Sin embargo, al reformar esta ley se le estarían dando estas mismas facultades a la primer secretaria de la Asamblea Nacional, lo que para los diputados del PLC esta reforma implica violar nuevamente la Constitución. Vamos a escuchar lo que nos decía uno de los diputados de la bancada del PLC. Sesión extraordinaria en la Asamblea Nacional. Un adefesio jurídico, una aberración jurídica que están haciéndole a la ley orgánica de la Asamblea Nacional. Es decir, lo malo quieren ponerlo más malo aún todavía. Por proteger a una sola persona, están poniendo en entredicho el primer poder del Estado de Nicaragua. ¿Cuáles son los cambios que se están proponiendo en estas reformas? Ya le explico. El artículo 45, que es donde le dan 31 numerales de potestad al presidente del Parlamento, ellos quieren derogar el 13, 14, 15 y 16. Pero esos numerales del artículo 45 son los que hablan sobre las reformas, sobre los presupuestos y sobre las entregas de los documentos presupuestarios, tanto de la Asamblea Nacional como el presupuesto general de la República. ¿Qué implica? Implica que se derogan, que ya el presidente no va a tener esa facultad de presentar esas. ¿A quién se le estaría entregando entonces si se van a suspender? Le explico. Están derogando esos articulados y están reformando el artículo 49 en los numerales 124 y 125, donde le traspasan esa facultad a la primer secretaria de las. Pero además también estarán discutiendo y reformando la ley de reformas para que el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente Daniel Ortega, nombre más de un ministro por cada ministerio. Y esto sería contraproducente, dicen los diputados del PLC, quienes aseguran podrían estar generando, además de un mayor costo para el presupuesto de la República, también podría estar violentando nuevamente las leyes de Nicaragua. Para la ley 290. En Nicaragua, por ley, existen 16 ministerios, de tal forma que la reforma, ellos dicen que de ahora en adelante el presidente de la República en cada uno de esos ministerios puede nombrar uno o más ministros, uno o más viceministros. 5 ministros por ministerio, entonces en vez de tener 16 ministros, podríamos tener 32, 90, 150. El presidente puede organizar como él desee su gobierno, pero una cosa es nombrar ministros y viceministros, pero él está obligado a mandar ese nombramiento para que sea ratificado en la Asamblea Nacional. Y el presidente tiene 2 años y medio desde que es presidente que no ha mandado una lista de sus nombramientos de ministros y viceministros a la Asamblea Nacional para su ratificación.
Los diputados del PLC están analizando, leyendo las reformas y tomando una decisión alrededor de cómo van o qué es lo que dirán durante el debate que se realizará el día de mañana en esta sesión extraordinaria de la Asamblea Nacional. Ellos desde ya han dicho que votarán en contra. Esto a pesar que no son mayoría y se sabe que al tener la mayoría el partido del Frente Sandinista, pues ambas reformas estarán siendo aprobadas por la aplanadora del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Es todo lo que tengo que informar por el momento. Yo le doy traslado a Maribel Montenegro, que tiene mucha más información para usted. Gracias a nuestro periodista Michelle Polanco Alvarado por todo su reporte. Fuerte despliegue policial en los alrededores de la Iglesia Divina Misericordia ante posibles protestas a un año del levantamiento del tranque de la UNAM Managua, que dejó la muerte de un adolescente y varios heridos. Los detalles desde Control de Estudio con nuestra periodista Jocelyn Rojas. Jocelyn, adelante, buenas tardes. Muy buenas tardes, Maribel Montenegro, y muy buenas tardes a nuestros televidentes. Y en horas de la mañana nosotros realizamos un recorrido en las inmediaciones de lo que es la Iglesia La Divina Misericordia para constatar la presencia de fuerzas policiales, en este caso agentes de la Policía Nacional y también agentes antidisturbios que se apostaron en todos los alrededores de la iglesia. Recordemos que esto se da pues un día antes que se cumpla el aniversario del ataque que perpetraron policías y paramilitares a la universidad y que dejó 2 muertos. Recordemos también que hace un año, durante el ataque, varios estudiantes, periodistas y sacerdotes quedaron atrapados en el templo que fue atacado a balazos durante unas 20 horas. En la parroquia ese día se improvisó un puesto médico donde se atendieron a los heridos, ya que paramilitares tenían la zona sitiada. Los estudiantes que se refugiaron en la parroquia fueron trasladados a la Catedral de Managua por mediación del nuncio apostólico y también el cardenal Leopoldo Brenes. Este es el estado en el que quedó prácticamente este hecho fue hace un año y es por ello que la policía tiene rodeada lo que es parte de toditas las inmediaciones de la Iglesia Divina Misericordia. Esto se dio, recordemos, en la operación limpieza en el recorrido universitario, donde los estudiantes se atrincheraron por varios meses en protesta al gobierno del presidente Daniel Ortega. Este es el ambiente que se vivía en horas de la mañana. La policía tenía rodeada completamente todos los alrededores de la Iglesia La Divina Misericordia y también de la UNAM Managua. Es lo que tengo hasta el momento, muchachas. Regreso con vos, Daniela Obando Estrella. Muchísimas gracias, Jocelyn Rojas. Gustavo Bermúdez reacciona a su expulsión como miembro de ANPDH. Asegura que su secretario, Álvaro Leiva, pretende enredar las cosas relacionando el manejo de la organización con temas políticos. Los detalles con Jocelyn Rojas desde Control de Estudio. Adelante, Jocelyn, te escuchamos. Buenas tardes, Daniela Obando Estrella, y efectivamente conversamos con Gustavo Bermúdez, quien es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos ANPDH. Esto después que anunció a través de un comunicado la expulsión a 3 miembros de la Junta Directiva. Escuchemos sí las declaraciones. Bueno, la verdad que lo que hay en la ANPDH son diferencias en cuanto al tema del manejo de la organización. Pues yo no quisiera responder a los señalamientos que ha venido haciendo el señor Leiva, porque creo que habemos personas que primero merecemos respeto, y tratar de enredar las cosas de un asunto institucional con temas políticos, yo creo que ya desde allí se le puede agarrar la gran mentira a estos señores. Lástima, ¿verdad? Yo tenía otro concepto del señor Solórzano, que fue quien dio la conferencia el día de ayer, y extrañamente no apareció don Álvaro, porque en mi calidad de fiscal
no en mi calidad personal, me corresponde pedirle cuentas de todo el dinero que están recibiendo en el exterior en nombre de la asociación. Dicen claramente los estatutos que la asociación debe de residir su sede en Managua. Dice la ley general que rige a las organizaciones sin fines de lucro que son para operar en Nicaragua y no en Costa Rica. Entonces, yo no sé cuál es el escándalo que se tiene, simplemente estamos haciendo un procedimiento eminentemente administrativo que lo mandan los mismos estatutos, pues. Don Gustavo, ¿cuánto tiempo tenía usted de elaborar con esta organización y a raíz de qué es que surge esta situación? Bueno, desde el 2015, cuando Monseñor Juan Abelardo Mata pues, nos solicitó que si queríamos ser parte de la asamblea y posteriormente pasamos a ser miembros de la Junta Directiva. Pero acuérdense que en todas las instituciones existe un ordenamiento jurídico y nosotros estamos trabajando conforme a lo que establecen los estatutos. Que si al señor Leiva se le dio un poder generalísimo para que represente a la organización, eso es como contratar a un gerente, y porque el gerente se vaya a llevar la empresa a otro país y no rendir cuentas. Veámoslo desde ese punto de vista. Entonces algunos dicen que es un problema de dinero. Yo quisiera saber dónde está el dinero, y eso es lo que estamos cuestionando todos los miembros de la Junta Directiva de la asociación, porque incluso se desintegró producto de la situación sociopolítica que vive el país, pero eso no le da derecho a él a llevarse en una valija a la organización, irnos a representar sin ni siquiera dar la justificación, sin ni siquiera ponerse en contacto con nosotros en lo personal. Yo le dije, hombre, hay que rendir cuenta. Desde el 2017 nosotros no sabemos exactamente qué ha hecho con todo el dinero. Entonces, cabe destacar que dicha organización se encuentra trabajando en Costa Rica y no en Nicaragua, donde es la sede para operar. Bermúdez manifestó que él pertenece a dicha organización desde el año 2015. Regreso con vos, Maribel Montenegro. Gracias a nuestra periodista Jocelyn Rojas por todo su reporte. Hacemos nuestra primera pausa comercial. Ya volvemos. Continuamos con más noticias. Familiares y abogados de Eduard Lacayo, alias La Loba, piden información sobre el estado de salud del líder autoconvocado, quien se supone deberá enfrentar un juicio por narcotráfico este próximo lunes. Los detalles desde Control de Estudio con nuestra periodista Jocelyn Rojas. Jocelyn Rojas, te escuchamos nuevamente. Buenas tardes. Buenas tardes, Daniela Obando Estrella, y efectivamente conversamos en horas de la mañana con el doctor Julio Montenegro, quien asegura que para este próximo lunes 15 de julio está programado el juicio en contra de Eduard Enrique Lacayo Rodríguez, mejor conocido como La Loba, quien es un preso político originario de Masaya, que fue líder durante las protestas antigubernamentales en ese departamento. De él se rumora que fue salvajemente golpeado en las celdas de la cárcel Modelo. Esto es parte de un video que circula a través de las redes sociales cuando él se encontraba en la frontera con Honduras. En ese momento él se encontraba cantando el himno nacional. Sin embargo, después, días después, fue capturado por la Policía Nacional y hasta la fecha ya tiene 4 meses de estar detenido. Vamos sí a escuchar las declaraciones que brindaba el doctor Julio Montenegro. Este caso. Sí, el gobierno persiste en tratar de ver estos casos como casos de delitos comunes. Sin embargo, todos sabemos que estos son delitos más bien que se originan por situaciones políticas. Eduard Enrique, desde que fue detenido por civiles armados, que incluso no están autorizados por ley, fue fuertemente golpeado, fue encerrado, ilícitamente se le fabricó una prueba, se le incorporaron tacos de cocaína en su mochila cuando lo que llevaba era ropa. Y ahora pues de alguna manera el Estado persiste, a pesar de que la Alianza Cívica ya había presentado un listado con alguna prueba documental que tiene en posesión, que se le ha suministrado por parte nuestra, y aún así el Estado, en este caso el Poder Ejecutivo, persiste en esa situación de estar imputando un hecho común a una persona que, bueno, prácticamente ha sido confrontativa de cara al Estado en demandar de que haya democracia. En este caso la protesta como autoconvocado era bastante fuerte.
llamaba al cambio de las estructuras y eso pues de alguna manera es lo que ha generado este tipo de violencia generado en contra de Edward Enrique Lacayo. También pues hay una situación que últimamente se nos ha informado, aparte de lo que es el juicio oral y público, de que hay una conversación que ya se sostuvo en la tarde de ayer por parte de doña Estela Rodríguez, madre de Edward Enrique Lacayo, conocido como La Loba, originario de Monimbó, en el sentido que la Cruz Roja va a hacer su ingreso al sistema penitenciario. Desconocemos qué día y a qué hora, puesto que esto pues de manera discrecional lo maneja el Comité Internacional de la Cruz Roja. De igual manera hemos hecho una petición nosotros hace 2 días atrás, en el sentido de que también se constate la situación de Edward Enrique, si posiblemente él ha sido llevado al hospital y ver cuáles son las condiciones de salud. En este sentido, también el abogado Julio Montenegro manifestó de que no les han permitido a sus familiares poder conversar con él, ni siquiera pues lo han visto. Sin embargo, él asegura pues de que se va a presentar a los juzgados este próximo lunes 15 de julio como estaba citado. Regreso con vos, Maribel Montenegro. Familiares de Brian Calderón, el joven que asegura haber sido castrado por la policía, denuncian ante la CPDH que este fue nuevamente detenido en la ciudad de Estelí. Los detalles con José Abraham Sánchez. Por el mismo delito supuesto robo de un celular, el año pasado, nuevamente fue encarcelado el campesino opositor al gobierno, originario de Estelí, Brian Calderón, quien estuvo entre la vida y la muerte durante 6 meses bajo custodia policial, después que fuese torturado por los policías Ervin López el Panita y Martín García, quienes con arma blanca, después de golpearlo, le cortaron parte del ano y testículos. Anteriormente me le hicieron una tortura en Pueblo Nuevo. Primero me lo sacaron del Dorado, de la casa de mi hija, Antonia Cruz. Me lo sacaron de allí, ahí me le pegaron un balazo. Y después me lo llevaron a un balastrar, pues, balastrea que le hice. Lo llevaron allí, me lo golpearon bien. Y después que me lo golpearon bien, me lo llevaron a Pueblo Nuevo y me lo torturaron al hijo mío. Y ya ahora me lo volvieron a detener otra vez. Me levantan una calumnia que no es ni por cerca de él. ¿Qué calumnia fue, madre? Que por ahí que él robo con intimidación. Y él ni por cerca porque no se encontraba ahí. Él no se encontraba en ese caso. Fue sometido a tratos crueles e inhumanos, pero sin embargo los tratos crueles e inhumanos continúan. Porque a pesar de que este señor tiene serias lesiones, secuelas psicológicas, incluso secuelas permanentes en su cuerpo, la persecución continúa al punto de que ha sido detenido nuevamente. Y ha sido detenido, como siempre, inventándole los procesos, inventándole cualquier tipo de delito para ser capturado. En Nicaragua no hay justicia. Nuestra justicia da asco, porque no hay funcionarios que hagan respetar nuestras leyes, nuestra constitución. Tenemos jueces, tenemos magistrados, tenemos fiscales que no representan al pueblo, no representan a la justicia. Lo que representan es un partido político. Por eso nosotros decimos que estamos en indefensión total, porque nosotros los nicaragüenses que estamos contribuyendo a que se fortalezca la democracia, que se respeten los derechos humanos, nos ven como un enemigo y buscan cualquier pretexto para encarcelarnos y buscar la manera de que callar nuestras voces y no seguir denunciando todo estos atropellos. Los torturadores Ervin López y Martín García nunca fueron detenidos por el espeluznante hecho. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Detienen en Estelí a ex reo político a quien ahora la policía señala por el delito de tráfico de cocaína. Los detalles con José Abraham Sánchez. Kevin Orlando López Arostegui es otro encarcelado político nuevamente arrestado, originario de Estelí. A él, según su familia, la policía le colocó 20.5 gramos de estupefacientes. Fue detenido el día de ayer entre las 10:30 y 11 de la mañana en Estelí. Se dice que le encontraron droga. La madre de Kevin, Rosa, refiere que él
iba en la calle a esa hora. Cuando fue perseguido por una patrulla, lo siguió, le dio persecución y él lo detuvieron. O sea, no aguantó más correr y lo detuvieron. Y está incomunicado, violentándole así sus derechos como imputado, sus garantías, puesto que él, de que está detenido, de tener acceso a la familia, tener una llamada telefónica y acceso a la defensa. Son los parámetros de detenciones que le realizan a los presos políticos. En este momento se le va a imputar delito común, ¿verdad?, en el juzgado de este día. 1 a 1, los excarcelados políticos están siendo nuevamente arrestados y vinculados a delitos comunes según la Comisión Permanente de Derechos Humanos. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Tenemos servicios sociales. La familia Zamora Escobar invita a familiares y amigos a la vela por el sensible fallecimiento de su querida madre, la señora Eva Marina Escobar Ruiz, hoy viernes 12 de julio a partir de las 4 de la tarde en la funeraria El Alba y misa de cuerpo presente el día de mañana sábado, 13 de julio a las 2 de la tarde, posterior el cortejo fúnebre en el cementerio general. La familia les estará eternamente agradecida. Hacemos una pausa comercial, ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Ahora nos enlazamos en vivo y en directo con nuestra periodista Jocelyn Rojas, quien nos comenta que la Asociación de Periodistas de Nicaragua realizó foro por la libertad de expresión y la situación de derechos humanos en nuestro país. Jocelyn, buenas tardes, adelante. Buenas tardes, Maribel Montenegro, y nuevamente a nuestros televidentes. Demandar la libertad de prensa que se permita en el país es el objetivo de un foro que se realizó este viernes denominado Libertad de Expresión y Situación de los Derechos Humanos en Nicaragua. Este fue organizado por la Fundación Frederick Ebert y la Asociación de Periodistas de Nicaragua, APN. Vamos a ubicar las declaraciones que brindaba el presidente de la APN, Alfredo Salinas. Foro que están llevando a cabo, donde están participando en su mayoría periodistas. Pues sí, es un foro para analizar la situación de la libertad de expresión, la libertad de prensa que tenemos en el país, totalmente lesionada, es la conclusión que podemos hacer. Estaba siendo lesionada desde antes del 18 de abril del año 2018, pero hoy vemos que es aún más. Antes no nos permitían llegar a las instituciones del Estado, nos venían sacando poco a poco y hoy ya no se permite ni dar cobertura a actividades como por ejemplo las protestas. Los periodistas son víctimas de agresión de parte de las autoridades a pesar de que toman fotos, toman video a los periodistas. Ellos saben perfectamente quiénes somos periodistas y aún así nos golpean, nos lesionan. Más el pasado jueves periodistas fueron golpeados cuando daban cobertura a un piquete express en la Universidad Centroamericana en la UCA. Entonces, eso es parte de que lo que se ha analizado el día de hoy en este foro, donde estamos claros de que sin libertad de prensa no hay libertad en el país. Como defensor de los derechos humanos estuvo presente el doctor Julio Montenegro, quien durante el contexto social y político ha representado a muchas víctimas de la represión en el país. Escuchemos sí las declaraciones que brindaba en horas de la mañana respecto a este foro de libertad de expresión y la situación de los derechos humanos en Nicaragua. Pienso que sí, que es necesario que de vez en cuando se hagan reflexiones al respecto, sobre todo en un país donde de manera permanente pues se han violentado lo que son los derechos a la información, lo que es el derecho a informar e incluso el mismo derecho que tiene el ciudadano a ser informado. Desde ese punto de vista pues ha sido interesante las ponencias de muchos periodistas que de la experiencia propia con la censura de los medios, cómo de repente pues el gobierno tiene bajo su control muchos medios televisivos, medios radiales y cómo en este caso pues los medios independientes de alguna manera se han visto mermados por asuntos de publicidad, por asuntos de autorización de licencia, entre otras situaciones. Y si entramos a situaciones un poquito más complicadas, pues estamos hablando incluso de la violación a derechos humanos de manera directa, cuando por ejemplo algunos periodistas han sufrido cárcel, algunos periodistas les han sido prácticamente quitados sus medios, no digo confiscados porque de repente tendría que obedecer algún
elemento normativo, sin embargo simplemente pues se les ha expropiado ese bien y en algunos otros casos pues se ha limitado de manera significativa el acceso pues a lo que es tener libertad para obtener la información y poderla difundir. En este sentido también abordamos al líder campesino Medardo Mairena, quien estuvo presente en este foro y pues él brindó declaraciones respecto a esta actividad. Más por esta oportunidad, decirte que sí fui invitado a este foro, ¿verdad?, el gremio de periodismo, ¿verdad?, a la cual agradecemos muchísimo, ¿no?, el Carcelado. El movimiento campesino también estamos muy altamente agradecidos, ¿verdad?, porque los periodistas independientes han venido haciendo un trabajo como verdaderos defensores de derechos humanos ante este contexto político que estamos viviendo. Para nadie es un secreto, ¿verdad?, de que el movimiento campesino hace 6 años que iniciamos, ¿verdad?, esta lucha, y para nosotros los periodistas han sido como el puente para que la comunidad internacional también sepa, ¿verdad?, las violaciones de derechos humanos que vivimos a diario, ¿verdad?, como el régimen vive atropellando nuestros derechos a todos los nicaragüenses, cómo ha venido asesinando, encarcelando, torturando, asesinando. O sea, hasta estas alturas nosotros, en el contexto político que estamos, el gobierno ni siquiera ha mostrado una voluntad política para que se vuelva a reanudar el diálogo. Entonces, en ese sentido, yo agradecerle, ¿verdad?, a todos los periodistas, ¿verdad?, porque nunca nos dejaron solos, porque siempre llevaron nuestras voces de nuestra familia, de nuestros amigos y de todas aquellas personas que también estuvieron haciendo manifestaciones por nuestra libertad. Les agradecemos muchísimo, y especialmente también a Canal 10, que también ha hecho un gran labor. Sé que también muchas veces se expusieron, ¿verdad?, por el simple hecho de hacer su labor como profesionales. Y eso, pues, Nicaragua se los agradece, y existe un Dios que también todo lo ve, que lo que ustedes hacen es un trabajo muy justo, y creo que lo que están haciendo el día de hoy es muy, muy productivo, ¿verdad?, en mira de la democracia, de recuperar la democracia en este país. Estaremos ampliando esta información en nuestra edición estelar. Regreso con vos, Daniela Obando Estrella. Gracias, Jocelyn Rojas. El Partido Liberal conmemoró el 126 aniversario de la Revolución Liberal de José Santos Zelaya. Los detalles con Geraldine Domínguez. El Partido Liberal Constitucionalista celebró 126 años de la Revolución Liberal encabezada por el general José Santos Zelaya el 11 de julio de 1893. En la Convención Nacional del partido se realizó la acreditación y registro de 968 convencionales de todos los departamentos y la aprobación de un cambio de estructura orgánica partidaria para dar la oportunidad a nuevos líderes de ese partido. Es un año muy importante para el PLC. Esta convención tiene que enviar los mensajes precisos para que la población vea en nosotros una posibilidad de liderazgo. Como partido internamente nos estamos fortaleciendo. Le estamos diciendo a Nicaragua que a través de un diálogo, a través de una gran alianza, vamos a derrotar la dictadura Ortega Murillo. Solos no podemos. Sin embargo, nosotros en el PLC estamos dispuestos, a través de lo que vamos a aprobar hoy con los convencionales, que es la suspensión de los mandatos de todas las autoridades a partir de marzo del año que viene, significa que cualquiera puede meterse, participar dentro de las filas del liberalismo. Por su parte, el exdiputado Agustín Jarquín Anaya explicó el significado del sistema liberal en Nicaragua. El momento significó una modernización de Nicaragua. Y realmente en sus aspectos positivos, las administraciones liberales han tenido para Nicaragua conquistas como el seguro social, la legislación para el trabajo, la infraestructura, digamos, positiva para el país, la apertura en ideas. Por supuesto, han habido administraciones liberales que no han sido tampoco buenas, pues lamentablemente la del PLC, que la economía está, la del PLN, del Partido Liberal Nacionalista, que la economía estaba buena, sin embargo en términos de democracia, uso con probidad de los bienes públicos y respeto a los derechos humanos, tiene un saldo negativo. Pero ciertamente la revolución de Zelaya, aunque él después en su ejercicio contradijo parte de la revolución, es un hito en la historia de Nicaragua y es positivo. Durante el acto de celebración, la presidenta nacional del partido, María Aide Osuna, dirigió un mensaje a los familiares de las personas que perdieron la vida a partir del estallido social del país, así como los que estuvieron encarcelados y para los que aún no han sido liberados. Los hijos
muertos, asesinados, son nuestros héroes, mártires y paladines de la libertad. A los hermanos que se encuentran en el exilio, les decimos que aunque no estén físicamente con nosotros, los tenemos presentes en nuestros pensamientos y tengan la plena seguridad que pronto regresarán a su amada Nicaragua. El presidente honorario del PLC, Arnoldo Alemán, antes de dirigir su discurso, otorgó un reconocimiento al alcalde de Mulucucú, quien permaneció 11 meses encarcelado y liberado el pasado 11 de junio. Hoy el PLC tiene 5 ejes fundamentales. Lo dijo Mareide de una manera somera, pero se lo quiero repetir a ustedes. Primero, organizarse. Si los jóvenes de Azul y Blanco o de la Alianza Cívica o de lo que se quieran llamar, quieren un consejo de alguien que está en política, es organización. Si no hay organización, mentira. Caemos en manos de los que sí saben y trabajan 24 o 25 horas diarias. Quieren sustituirlo, que vayan allá a trabajar y tener un pensamiento en decir, somos una organización fuerte, dispuesta a vencer al enemigo. Por eso, mis amigos, estén claros, el cambio viene dentro del partido, la renovación viene dentro del partido, cueste lo que cueste. Al finalizar, Alemán reiteró la importancia de la unidad, organización y la reestructuración del partido. En Acción 10, Geraldine Domínguez. Continuando con más noticias, sale del país por supuestas amenazas reconocido nefrólogo quien atendía a sus pacientes en las calles de León. Los detalles con Tania López. El reconocido nefrólogo Víctor Celedón, después de haber interpuesto su renuncia como jefe del área de nefrología del Hospital de León, estuvo atendiendo por muchos días a sus pacientes con IRC en las calles de la ciudad universitaria. Tras este gesto humanista, recibió fuertes amenazas, las cuales lo obligaron a optar al exilio forzado para proteger su vida. Posterior a todos estos días de realizar las consultas en la calle, en las áreas periféricas del hospital, pues recibí amenazas fuertes de las autoridades del régimen, en las cuales me decían que si seguía con esta lucha por demostrar la verdad de los abusos, de las violaciones flagrantes que se cometen contra los trabajadores, estas amenazas subieron de tono y me dijeron que en ningún momento podía volver a laborar en una institución pública, que no podía, si quería salir del país, porque yo había metido mi renuncia voluntaria y si era esa la intención, que no iba a poder salir del país porque tenía una restricción migratoria y que me podía inclusive meter preso por esa razón. Familiares de pacientes con insuficiencia renal crónica se llenan de zozobra al ver que sus seres queridos quedan a la intemperie. Prácticamente ese es el mejor nefrólogo que hay acá en León y no tenemos quien más vea a nuestros pacientes. Todos los pacientes prácticamente se están muriendo porque no hay quien nos atienda ni nada. No recibí ninguna reivindicación laboral, no recibí un despido, no recibí una firma a mi renuncia voluntaria y lo único que recibí fue humillación, maltrato y amenaza. Y por eso tuve que salir del país de forma urgente. Para Acción 10, Tania López. Acompañante de motociclistas sufre severas lesiones en accidente de tránsito anoche en el sector de Guanacaste. Mayores detalles con Ronald Rodríguez Solís. La madrugada de este viernes, la acompañante de un motociclista identificada como Belkis de Los Ángeles Pérez Obando, de 32 años, sufrió graves lesiones en su cabeza después que se estrellaran contra un adoquín en las cercanías de los semáforos del Guanacaste. Venía con ella y entonces se fue en un hoyo, la adoquín tenía un hoyo, pues. Entonces se pasó la moto, entonces brincó. Entonces la muchacha salió en el aire y vino dando vueltas a caer de aquí. ¿Solo fueron? Sí, es normal, no accidente de vehículo, nada. Sino que se zafó ella a brincar la moto, entonces a saltar, entonces dio vuelta ahí.
La mujer viajaba con su hermano Abraham José Busto Obando, de 23 años, quien afortunadamente resultó ileso. Cruz Roja nicaragüense junto a los bomberos atendieron a la fémina y la trasladaron de inmediato a un centro hospitalario. Bastante delicado, un trauma frontal, verdaderamente venía sin casco, parece que aparentemente fue un adoquín. Se lo pasaron llevando y como la chica venía sin casco, pues recibió el impacto del golpe en el suelo y posible fractura de tibia y peroné izquierdo. El accidente se registró de los semáforos del Guanacaste, una cuadra al lago en Managua. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís. Al regresar de esta pausa tenemos más noticias. Quédese con nosotros en Acción 10. Unidad de presos políticos y promotores de derechos humanos denuncian ser víctimas constantes de asedio y amenazas, a la vez que exigen la liberación total de los presos políticos. Detalles con José Abraham Sánchez. El promotor de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, originario de Boaco, Jaime Ramón Ampié Toledo, denunció el brutal asedio y golpiza de parte de simpatizantes del gobierno Ortega Murillo en presencia de la Policía Nacional, que como siempre, más bien protege a los agresores. Hay una página en Boaco que se llama página Germán Pumares, y las amenazas son explícitas en contra de mi familia y de mi persona, de que me van a asesinar, que van a tomar la justicia por sus manos. El día sábado me encontraba en Boaco acompañada de mi esposa Carla Sequeira y de compañeros de trabajo de ella, el doctor Cuevas, la doctora Eliáscar, y nos dirigíamos sobre la calle Avenida Yarrince, que es la calle de la Iglesia del Perpetuo Socorro. En ese momento se acercó una persona tomada y intentó agredir al doctor Cueva y luego me agredió a mí dándome un golpe en la cabeza. La policía estaba observando, no realizó ningún tipo de intervención. Decía que los casos no son iguales porque Nelly ha sido una de las personas que desde su excarcelación ha sufrido más asedio policial y de los otros grupos afines al gobierno. Igual que María Dilia y Cristian Fajardo, que ella ya venía siendo su mamá antes de ser ella escarcelada. Doña Mariela venía sufriendo persecución y asedio, luego sale María Dilia y esto continúa desde los insultos y la estigmatización hasta el asedio directo de patrullas policiales en nuestras casas. Luego al salir Cristian, pues esto sube de tono. Ahora están el caso como el de las agresiones y otros casos como amenazas en redes. Asimismo, la unidad de presos políticos exigen la liberación del resto de reos políticos. La Unión de Presas y Presos Políticos, UPPN, demanda la liberación absoluta de todos los presos políticos. Conocemos lo que se vive en las cárceles de la dictadura, el sufrimiento, las amenazas y las torturas. No queremos que el pueblo de Nicaragua siga padeciendo la persecución y los secuestros orquestados por la dictadura. Para silenciar nuestra exigencia de justicia por los asesinados durante las protestas y resistencia nicaragüense hasta la fecha, en nuestra exigencia por el respeto a nuestras libertades y derechos ciudadanos de libre organización y manifestación pacífica. Como lo dice el comunicado, la liberación de todos los presos políticos desde antes, como en el caso de Marvin Vargas, que es un amigo con el que estuve en la galería. Ya es un caso personal para mí en esta lucha pues, por su liberación, pero igualmente hay otros casos, como el caso del 19 de julio. Está en la misma galería donde yo estuve, estaba también don Ricardo Cortés, que también es un secuestrado político. Así que esta exigencia es para la liberación de todos los secuestrados políticos, no solo los de abril para acá, sino los anteriores, porque en el caso del 19 de julio hay varias personas. Se calcula que tras las rejas ya suman 100 reos políticos con las últimas redadas policiales en todo el país. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10. Juez de lo penal en Nueva Segovia declara culpable por homicidio en perjuicio de Janer José Cruz a 2 de los 3 hombres procesados. Detalles con Jorge Corrales. Juez de lo penal en Nueva Segovia declara culpable a Vicente Ramón Nolasco y Michael Gutiérrez Aguilera
2 de los 3 procesados por el delito de homicidio en perjuicio de Yaner José Cruz Sánchez, el otro de nombre Brian de Jesús Gutiérrez, fue encontrado no culpable. El hecho por lo que fueron enjuiciados ocurrió el 30 de marzo en una vivienda de Dipilto Viejo, Nueva Segovia, propiedad de la madre de uno de los implicados. A la víctima lo encontraron 8 días después, enterrado, amarrado y con golpe de piedra pesada en la cabeza. Estoy conforme porque en realidad no era un animal que murió, que merecía su pena máxima. No conforme porque perdí mi sobrino, pero estoy conforme porque lo estoy viendo presto. ¿Dijeron algo, el motivo por qué acabaron con la vida? No dijeron nada. Ellos salieron condenados por 15 años. Los familiares de Yaner José Cruz, con sentimientos encontrados por la tipificación del crimen que contempla la pena de 15 años de prisión, expresan molestos no estar de acuerdo porque las evidencias fueron claras y lo que se cometió fue un asesinato atroz y no un homicidio. Yo me siento inconforme, en otras palabras. Yo me siento inconforme porque hasta los momentos, pues, conforme porque condenaron a los dos, pero inconforme porque sacaron al otro y tenía que ser igual para los 3. Que para lo que a él hicieron no son 15 años que le van a dar. Este es un asesinato atroz lo que hicieron con mi hermano y todavía que 15 años. Conformes con el fallo del juez, la familia de Cruz Sánchez recurrirán a la apelación porque creen que todavía no se hizo justicia. En Ocotal, Nueva Segovia, Jorge Corrales. Ahora Luz Belén Briones nos desarrolla las noticias recibidas este viernes en nuestra línea de WhatsApp. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En acción 10. Grave incendio arrasó con esta vivienda ubicada en el caserío del Hormigueo, San José de Boca y Jinotega. Según las declaraciones del dueño, ellos habían salido y un sujeto con aparentes problemas mentales entró al hogar e incendió todo, quedando calcinado junto a los restos de la casa. Pobladores de la comunidad El Boquete, kilómetro 17,5, carretera sur, denuncian tener más de 2 semanas sin agua potable. Piden a las autoridades de Nacal presentarse al lugar para solucionar el problema lo más pronto posible. Habitantes denuncian llevar 3 días desde que el agua potable llega contaminada a sus hogares. Hacen un llamado a las autoridades competentes para solucionar esta problemática y presentarse lo más pronto posible. Pobladores del residencial El Dorado denuncian inundación de aguas negras en las instalaciones de la Asociación de Scout Nicaragua, ubicada del costado sureste del parque. Piden a las autoridades correspondientes presentarse al lugar para resolver esta problemática. Para Acción 10, Luz Belén Briones. Al momento de la noticia y en el lugar de los hechos, el reportero 10. En Acción 10. Momento de una pausa y ya regresamos. Quiero felicitar de manera muy especial a esta bella princesa Victoria Elena Canizales, quien hoy cumple un añito más de vida. Saludos de parte de sus padres y demás familiares que la aman mucho. También el niño Emmanuel Arrechavala cumple un año más de vida. Le saludan sus padres y familiares. También felicitamos al niño Joseph Eduardo Gutiérrez Martínez por cumplir 4 añitos. Le saludan sus padres. Hasta Mulucucú saludamos en su cumpleaños número 23 a Tatiana Show. Le saludan su mamá y cuñados, en especial su esposo, quien la ama mucho. También felicitamos en Esquipulas, Matagalpa, de manera muy especial a la señora Epifania Marcela Jarquín Fariñas. El día de hoy está cumpliendo su cumpleaños. Se le saluda a su nieto, que la ama mucho, Mario Jarquín, quien hoy también festeja la grata fecha de su cumpleaños. Muchísimas bendiciones a este multifacético joven, compañero nuestro y muy buen amigo, por supuesto. Que Dios te bendiga, Mario, hoy, mañana y siempre. Muchísimas bendiciones para Marito. Así llegamos al final. Gracias por habernos acompañado. Buenas tardes.